tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, Jesús, ¿cómo estás? Un placer tenerte por aquí, Mauricio. El mío, es mi placer. Muchísimas gracias por la invitación y felicitarte por estas iniciativas que tienes de apoyar y aportar valor, ¿no? En las redes. Voy Ok, a poner un poquito de luz, ya estamos. All right. ok. Bueno, Mauricio, aquí le hablaba a nuestros invitados especiales acá de Panamá. Como bien sabes, nuestro público acá en Panamá ya conocen algunos tu trabajo, mucho tu trabajo como neurocoaching. Y bueno, aquí tenemos algunos invitados que sé que van a hacer unas preguntas muy interesantes sobre el liderazgo y el neurocoaching y cómo se asocian las dos disciplinas desde lo que tú eres experto, ¿no? Entonces, Claro, encantado. quiero que me hables un poco, antes de empezar, quién es Mauricio Bock y un poco de tu trayectoria, Mauricio, para que te conozcan acá mientras la gente se conecta. Fantástico. Bueno, hablarte de mí es hablar de mis viajes. En realidad, bueno, yo he vivido en más de 20 países, soy francés, no de nacimiento, sino que de nacionalidad, y he crecido en Francia. Llegué cuando tenía 3 años y medio de edad y hice todo mi recorrido universitario y demás por allá. Y bueno, luego de esto, básicamente me aboqué mucho en el mundo del marketing, de los negocios. He trabajado muchísimo, por ejemplo, en la industria del disco, siendo pues manager de bandas, pero también he trabajado en Warner Music, Universal, BMG en Australia, Sub Pop en Estados Unidos, entre muchos otros, digamos, destinos que he venido construyendo. El mundo del marketing lo llevé luego a, digamos, el mundo de recursos humanos, porque en realidad se trata en el mundo de recursos humanos también de buscar talentos, como lo hace la industria del disco, pero con otra óptica, con una mirada, digamos, de perfilar a las personas y entender realmente su potencial para poder lograr grandes resultados. Entonces ahí yo he trabajado para Accenture en París, JobShark, una empresa canadiense de reclutamiento online, aperturando todo Latinoamérica, muchísimos viajes, muchos países. Vivió en España luego de esto, he trabajado como headhunter y como consultor en productividad también allá. Y luego, pues, un retorno a Latinoamérica, asumiendo la gerencia de Manpower Professional, luego Great Place to Work como gerente para Latinoamérica. Y es ahí donde encuentro realmente esta vocación del coaching. Mi primera formación en coaching fue a nivel profesional. Um, digamos, para poder desarrollar estos 18 países que tenía a cargo en Great Place to Work. Muy interesante experiencia y luego, bueno, he seguido trabajando en el mundo, en el campo de recursos humanos como gerente para, por ejemplo, pues DHL, gerente de recursos humanos de DHL, de Bellcorp, gerente corporativo, y luego en una minera hasta formar mi propia empresa que conoces hoy, que es el Institute of Neurocoaching, que tiene más de 7 años de formación y con la cual lo que llevamos a cabo son procesos de investigación acerca del comportamiento humano basado y fundamentado en neurociencia. Entonces, nos abocamos a esto, nos dirigimos realmente a personas naturales, pero también a empresas donde hacemos consultorías, coaching, obviamente, y llevamos a cabo pues, procesos de desarrollo de las personas, notamente en este campo que es el liderazgo. Wow, es estupendo. Y una de las cosas que más nos llama la atención, y a mí desde que te conozco de hace más de un año, tenemos esta relación llamada así de amistad profesional, es sobre el Instituto de Neurocoaching, ¿no? Y es un tema de que hoy día mucha gente maneja con un lenguaje quizás muy ligero, ¿no? Y quizás sin saber a ciencia cierta el impacto o la profundidad de lo que significa la neurociencia, ¿no? Entonces, el tema de hoy, que muchos me escribieron antes de comenzar el live, me dijeron, oye, ¿Cómo que no? experto de un neuropsicólogo y quisiéramos saber que nos hablara más del tema del neurocoaching, cómo afecta el liderazgo. Qué importante qué importante es conocer el tema de neurocoaching para proyectar un liderazgo más efectivo, ¿no? Bien, mira, en el mundo del liderazgo siempre han habido muchas teorías en términos general, muchas teorías fundamentadas esencialmente en experiencia, ¿no? ¿Qué me funcionó y qué podría funcionarle a otros líderes para poder compartir mis conocimientos, ¿no?
pero eso no es una forma científica realmente de llevar a cabo un proceso formativo y entender realmente qué sucede en el cerebro, tanto del líder como del seguidor del líder. Y es todo el tema de la charla TEDx en la cual participé, bajo una investigación que llevamos a cabo en el Institute of Neurocoaching. Hay que entender grandes diferencias para poder realmente meternos en el mundo del neurocoaching. ¿Qué es primero la neurociencia? Pues la neurociencia es el estudio del comportamiento humano fundamentado en el sistema nervioso central, es decir, la posibilidad de observar el cerebro mediante un laboratorio en neurociencia que consta, por ejemplo, de este tipo de aparatos, ¿no? Que son básicamente un electroencefalograma que ponemos acá en el cerebro de las personas, bueno, el cerebro, en la cabeza de las personas para poder observar en tiempo real, digamos, cómo reacciona el cerebro frente a estímulos, ¿no? Entonces, en nuestro laboratorio contamos con este que es bastante sencillo, portátil y demás, y luego tenemos también, digamos, unos que son mucho más sofisticados porque tienen mucho más receptores en este sentido, y contamos también con otras herramientas como lo que puede ser eye trackers o lo que puede ser face reader, entre otras cosas. ¿Por qué adoptar realmente un método científico para la observación, digamos, del comportamiento humano? Porque cuando tomamos en consideración las diferentes, digamos, tendencias en el mundo del coaching, vemos que muchas de estas herramientas que proveen las escuelas de formación no tienen bases científicas y tampoco tienen estudios que puedan demostrar un resultado adecuado a mediano y a largo plazo, digamos, en el cambio de comportamiento humano. Lo que tenemos que entender es que cualquier aprendizaje, ¿no?, es realmente una transformación física en el cerebro a través de lo que llamamos la neuroplasticidad. Y la neuroplasticidad tiene que ver con las redes neuronales, ¿no?, que nosotros estamos queriendo cambiar. Por eso que el proceso de cambio duele y cuesta mucho para el cerebro, porque es la adaptación de nuevos hábitos en nuestro comportamiento, en nuestra forma de actuar, de poder, digamos, tener actitudes, comportamientos asociados. Pero las diferentes corrientes del mundo del coaching son mucho más filosóficas, por un lado, con lo que es el coaching ontológico, formación que también llevé a cabo, o casi que terapeuta, entre comillas, diría yo, en el mundo de la PNL. De hecho, la PNL, por más que sea programación neurolingüística, no tiene nada de neuro. Y si buscamos realmente los fundamentos, nos damos cuenta, y también me formé en PNL para poder hablar de esto, ¿no? Encontramos que en la PNL, pues, no es un método ni científico, ni tampoco está reconocido como una ciencia ni pseudociencia. Por ende, para mí, que mi primera formación o mi segunda formación fue en ingeniería del management, pues la constante búsqueda de qué tan ciertos son estas herramientas que nos proveen, ¿no? Y al descubrir realmente que no hay una ciencia exacta detrás, en el comportamiento humano es bien complejo, ¿verdad? Pues me orienté al mundo de la neuropsicología, para lo cual obviamente me formé con una maestría en la Universidad de Alcalá, de España, para poder tener los fundamentos realmente muy precisos. Entonces, ¿qué hacemos en el Institute of Neurocoaching? Hacemos laboratorio de investigación para poder ver que nuestra metodología en coaching basado en neurociencia sí tiene resultados que pueden corroborar una transformación en lo que son las redes neuronales, ¿no?, a través de estímulos que va a generar el coach a lo largo de las sesiones de coaching para garantizar un resultado óptimo, no solo a corto plazo, pero que también pueda perdurar en el tiempo para una transformación integral. El neurocoaching básicamente está orientado en estos pilares, ¿no?, de fundamentos en método científico, en corroborar la información y luego la aplicación. Conlleva el estudio del cerebro. Entonces, en nuestras formaciones en neurocoaching, obviamente, dedicamos mucho tiempo a explicar cómo funciona el cerebro, explicar desde fundamentos, ¿no? Y esto hace que entonces el coach, o el neurocoach en este caso, sea muy hábil, ¿no?, en la forma de navegar
con el coachee a través de preguntas específicas, un proceso que lleva al coachee desde lo que es su lado parasimpático hacia su lado simpático, que le llamamos principalmente a los estados de comportamiento del sistema nervioso central. Pasa por ahí, pero pasa también por otras cosas, ¿no? En las cuales nos piden estudios, consultorías, trabajo para organizaciones grandes que van desde, por ejemplo, temas de marketing, a temas de ventas, a temas orientados a la oratoria y el discurso, entre muchas otras cosas que nos piden. La verdad que el estudio del comportamiento humano es sin fin y de aplicabilidad realmente en todos los ámbitos, desde comportamiento de seguridad, por ejemplo, para empresas, hasta transformaciones culturales para el mundo empresarial y, ¿por qué no?, hasta lo que son temas de parejas o educar a los padres para que tengan una mucho mejor comunicación y rendimiento con sus hijos en el, digamos, en el camino de llevarlos a ser más autónomos cada día. Ahora, Mauricio, interesante que tocaste un tema de las áreas que abarca el neurocoaching, pero te quiero hacer una pregunta específica que la tengo anotada aquí de un seguidor. Y él ¿Cómo me no? pregunta, ¿cuál es la diferencia concreta y básica entre el neurocoaching, entre el liderazgo estudiado desde el neurocoaching y el liderazgo estudiado de la manera convencional? O sea, el liderazgo que nos enseñan en las empresas, que nos enseñan en recursos humanos, sin un estudio concreto de neurocoaching. ¿Cómo tú podrías diferenciar esos dos modelos? Bien, cuando le preguntas a alguien una definición sobre el coaching, perdón, sobre el liderazgo, Ok, ¿ya? Vas a obtener mil respuestas. ¿Por qué? Porque consideramos líderes a aquellas personas realmente que a nosotros nos inspiran, pero no van a ser las mismas. Alguno te va a decir, bueno, yo considero un super líder a mi padre, otro te va a decir, yo considero un super líder, no sé, no sé, una figura como religiosa, como, no sé, pues Jesús, otros Gandhi, otros van a escoger, digamos, diferentes personas. Pero ¿eso es liderazgo o no lo es? Es que el liderazgo para una empresa no es lo que tú crees que es el liderazgo, sino lo que necesita la organización para llevar a cabo sus objetivos. Por ende, el estudiar el liderazgo desde la neurociencia es entender un concepto clave y un concepto también universal. Cuando nosotros hicimos el estudio para el programa Leader Coach, ¿no? Un programa que ha sido, digamos, corroborado por la Asociación de MBAs, ¿no? MBAs, llevamos a cabo realmente entender los fundamentos principales de lo que llamamos, digamos, las relaciones humanas. Y regresamos a un punto de partida, que es esencialmente el siguiente, ¿no? Pues no existe liderazgo sin confianza. Entonces, el punto de partida es la confianza. A partir de ahí necesitamos entender que la confianza viene en todos los aspectos de las relaciones humanas, ¿ok? Y la primera relación humana de la cual no nos podemos desprender, básicamente, es la relación con uno mismo. Es decir, no podemos nosotros pretender ser líder de otras personas si es que no somos primero líderes en nuestra propia vida, ¿no? En nosotros mismos. perfecto. Pero para que esto suceda, necesitamos confiar en nosotros. Para ser líder en tu vida tienes que confiar en ti. Entonces tiene que haber un elemento de autoconfianza. Entonces hay muchas cosas que hay que tratar primero en este concepto. Lo segundo es, para poder liderar a equipos, a personas, pues tienes que confiar en ellos también. Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cuáles son las herramientas? Entonces, hay una serie de herramientas que tenemos ahí, desde lo que es Feed Forward, Neurofeedback y una serie, digamos, de aplicabilidades que se llevan a cabo como un proceso realmente cierto para lograr el desarrollo de estas competencias. Y luego hay otro grado de confianza que es la confianza hacia el futuro. Si tú confías en ti, confías en los demás y confías hacia el futuro, entonces estás en lo que hemos llamado la partícula del ser, una relación integral con el mundo a tu alrededor en el cual tú puedes sentir realmente todo tu potencial, siempre y cuando entiendas desde el autoconocimiento cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus puntos por mejorar en cada uno de estos ámbitos. Y ahí vienen, pues, desarrollo de las competencias que van a ayudarte a triunfar en este camino de ser un líder coach y construir acerca de lo que son tus resultados. Ahora, esa es una parte del estudio.
en la charla TED, que yo les invito a todos a ver, que está en la misma página de YouTube de TED, se llama La neurociencia del liderazgo, ¿no? Explico acerca de un estudio que hemos llevado a cabo para entender lo que yo llamo ingeniería inversa del liderazgo. Es decir, no partir de cómo podemos ser mejores líderes, sino que entender por qué seguimos a líderes. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando estamos siguiendo a líderes? ¿Y por qué los consideramos líderes en nuestra vida? Y esas son de las preguntas, por ejemplo, que nosotros nos hemos hecho con mayor detenimiento para entender qué pasa en el cerebro. Entonces, la aplicabilidad principalmente de este estudio fue ponerle pues, este electroencefalograma en la cabeza de las personas y someterlos a estímulos de líderes de diferentes ámbitos, ¿no? Desde lo que son, por ejemplo, actores, digamos, de películas, músicos, claro, exactamente, personas religiosas, políticos, etcétera, etcétera, y ver frente a estos estímulos qué cosas sucedían en el cerebro. Y hemos descubierto algo muy interesante. Es que la referencia que tenemos acerca de los líderes es que saben tomar decisiones, ¿ya? Y por ende, esas decisiones se convierten en patrones a replicar o repetir. Esa es la zona de influencia. Lo que pasa en el cerebro? Lo que pasa en el cerebro es que al ver que estas personas están tomando decisiones, nuestro cerebro va a liberar, digamos, diferentes sustancias, ¿no? Químicas, que le llamamos, pues, neurotransmisores, efectivamente, o hormonas también, ¿no? Entonces hay una serie de cambios que se producen en tiempo real frente a los estímulos de los líderes que te ayudan a pasar a ti, seguidor de un líder, de un estado de cortisol, de alguna manera, de estrés que tú puedas tener o de miedo también, a felicidad. Es decir, que el líder te lleva en un proceso en decir, él tiene la respuesta, él sabe cómo llevar a cabo esta cosa, por eso que yo me voy a vestir igual que él, por eso que voy a hacer lo mismo que hace este líder, por eso que yo voy a tomar en consideración todas las recomendaciones que me dice para poder seguir adelante. Entonces, eso es lo que pasa en el cerebro de una persona cuando está sometido frente a un liderazgo realmente genuino. Fluyente, ok. Y sí, y lo que tenemos que entender también acerca de este estudio es que no existe tal cosa como autoproclamarse líder. Okay. Y quiero dejar eso muy claro, ¿no? Porque definitivamente no es porque tienes 1 millón de seguidores que eres un líder. Eso no es así. Porque eso son muchas veces pues, estrategias de marketing que lleva a un número de personas a ponerle like. Pero el líder principalmente tiene ciertas características, ¿no? Y lo primero que tiene que buscar un líder es no servirse a sí mismo. Es decir, que no podemos liderar desde el ego, sino que desde qué aportamos, ¿no? Como contribución al mundo a nuestro alrededor con la voluntad de construir una mejor sociedad, un mejor mundo, un lugar, digamos, más ameno para todos. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, que el líder no puede liderar desde el ego. Y lo segundo que hay que saber es que el líder no puede autoproclamarse líder, sino que es una elección diaria, ¿no? De las personas que deciden seguirlo no por las promesas, sino por los actos que hace y que logran realmente resultados. Por ende, una persona que está teniendo seguidores es porque contribuye a un aporte, digamos, que puede ser emocional, que puede ser intelectual, que puede ser de retribución directa a la sociedad, entre otros aspectos. Entonces hay una parte humana muy importante en esto y sobre todo de bajar la parte del ego. Son algunos de los descubrimientos que tenemos sobre, digamos, el comportamiento de los seguidores frente al liderazgo y que podemos nosotros, obviamente, recabar insights para ayudar a personas que están en posiciones de mando a mejorar su liderazgo. Y por supuesto que esto lo podemos ampliar en el Instituto de Neurocoaching que tú lideras, ¿no? Pero, sí, totalmente. Pero te voy a hacer una pregunta Sí. de los participantes, es que, la que tengo anotada, es la siguiente. Estás hablando del liderazgo desde la influencia, no del ego. Pero ¿qué pasa, hablando desde la neurociencia,
con aquellas personas que sí son influenciables desde el liderazgo del ego. Por ejemplo, desde un mal liderazgo, como un liderazgo, como sabemos que hay liderazgo positivo y negativo, que, que llevan y conllevan a que de alguna manera personas sean influenciadas de manera opresiva o de manera voluntaria. Pero cuando es de manera opresiva, un ejemplo de ello, Adolfo Hitler, un líder que todos sabemos y conocemos a través de la historia, que a través del terror y el miedo pudo tener seguidores. Entonces, ¿qué pasa desde tu punto de vista, del conocimiento que tú nos estás ampliando, cuando hay personas que sí, porque sí pasa, que son influenciables desde el liderazgo negativo? Bien, bueno, para mí no existe tal cosa como un liderazgo negativo. Eso Ok, no es liderazgo. Solo, para mí solo hay una definición del liderazgo, que es hacer el bien para uno y los demás. Por ende, lo que tú mencionas, Adolfo Hitler, es un caso bien particular, porque para mí no es un líder, que, ¿no? Principalmente porque es un dictador, que es muy diferente. Entonces, no te da opción a no seguirlo, porque él actúa bajo amenaza. Entonces te dice, o me sigues o te mato. ok, Así de sencillo. Entonces no te permite tener la libre elección o libre albedrío de tú decidir que sí es una persona que tú quieres seguir. Entonces ahí que actúa es el miedo. Y no podemos nosotros liderar bajo el miedo. Ese es un tema que no funciona. O sea, puede funcionar en un corto plazo probablemente en el sentido en el cual, digamos, la persona te va a hacer caso. Es como los padres, para darte una idea. Si tú ok, como padre solo logras que el comportamiento de tus hijos sea el que tú consideras adecuado, bajo amenaza, es decir, si no comes, no tienes postres, si no haces esto, si no tienes buenas notas, no te vas de vacaciones, si no sé cuánto, no tienes la PlayStation. Eso no va a durar mucho tiempo. Va a durar el tiempo que el niño está obligado en vivir contigo, ¿ya? Y bajo la amenaza, ¿no? Básicamente todo el día. Entonces imagínate el nivel de estrés del pobre niño, ¿no? Que está todos los días sometido a este nivel de amenazas. ok, No es la forma, digamos, de darle libre albedrío y la posibilidad de empoderarse en tomar acciones que son consensuadas por él. Entonces, pasa exactamente lo mismo, ¿no? No es porque una persona tiene una posición de poder que es un líder. ok. Entonces, ahorita tocaste el tema de los padres. El liderazgo ese ejemplo que tú acabas de dar, ese liderazgo implementado por los padres donde castigan o amenazan Sí. porque el hijo comportamiento no es recomendable disciplinar a un hijo desde ese punto de vista. No, no es recomendable, definitivamente que no, porque la función de un padre, de una madre principalmente, es formar a que el niño pueda tener un raciocinio consensuado. ¿Qué significa esto? Que él pueda tomar decisiones no solo hoy, sino que a futuro, e ir ayudándole en su capacidad de razonamiento para entender lo bueno o lo malo, digamos, en sus actos como consecuencia de su propia toma de decisiones. ¿De acuerdo? Entonces, nos han educado así, premio o castigo, ¿no? Y es por eso que lo vemos después en las organizaciones, ¿no? Haces algo bien en una empresa, etcétera, toma tu bono, cometes un error, chao, ¿no? Entonces, no es la forma porque eso no logra llegar a un nivel de creatividad. En nuestra sociedad en Latinoamérica sufrimos muchos grandes retos que son taras que traemos desde la infancia en el estilo de management, no digo de liderazgo, estilo de management que es muy diferente. ¿Ok? Pero mira, ¿cómo ser una sociedad súper productiva y ser una sociedad innovadora si siempre nos han castigado por los errores? Entonces, en una empresa, ¿qué sucede? Nadie se atreve a innovar porque detrás de la innovación que sucede hay un gran riesgo de cometer errores, ¿sí? Ok, Entonces, es lo mismo que te castiguen por un error desde el liderazgo, que claro. que te premien por un objetivo alcanzado. Es el mismo efecto. Es que es el mismo efecto. Mira, fíjate, Ok, yo lo que hemos estudiado en el Institute of Neurocoaching es que hoy más que nunca el propósito de una organización es aquel que va a afianzar a sus colaboradores. ¿A qué me refiero por esto? Mira, existen empresas, y te voy a dar un caso muy particular. ok, Vamos, me vas a ayudar a interpretar esto, ¿no? Me llama
un amigo que trabaja en recursos humanos en una gran compañía internacional, super compañía, ¿ya? Y me dice, Mauricio, necesito hablar contigo urgente, vente a la oficina, bueno, hace unos cuantos meses atrás, que todavía no estamos en pandemia, vente a la oficina porque tengo un problemón y mañana tengo directorio y no sé qué decir, ¿ya? Bien, bueno, me fui, sesión de coaching, obviamente, y y entonces le digo, a ver, ¿cuáles son los factores? ¿No? Me dice, lo que pasa es que tenemos una tasa de rotación muy alta, demasiado alta, ¿no? Estamos en un 65% de rotación, es una locura, ¿ya? Entonces empiezo a revisar con él y le pregunto, pero cuéntame, ¿no? ¿Cómo está el nivel de compensación? Somos los mejores del mercado, o sea, tenemos los mejores sueldos, una compensación extraordinaria. Check. ¿Cómo está el clima laboral? El mejor. Hemos sido medidos, tenemos el mejor clima laboral. Check. ¿Cómo está la posibilidad de desarrollo dentro de la compañía? Mira, todo lo que quieras, te puedes ir a vivir a cualquier país del mundo, hay todo un plan, te tratamos muy bien. Check. Mi pregunta para ti, Jesús, entonces es, ¿cuál era el problema de la empresa? Wow. Al principio será el liderazgo, el manejo del liderazgo. No, porque mira, tienen un super clima laboral, un super liderazgo. El clima laboral es el reflejo del liderazgo, ¿eh? Es la percepción que tú tienes sobre los líderes. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo te voy a decir cuál es, ¿no? Ok. El problema de esta compañía es que no tenía un propósito noble, porque lo que hace esta compañía son cigarrillos. Ah, ok. Me dejó entender. Entonces, no es algo que tú puedas cambiar, es el ADN de la compañía. Perfecto. ¿Ok? Pero entonces, ¿cómo reflexiona la persona que está trabajando en esta compañía ahora que tenemos realmente una cultura de conciencia sobre lo que hacemos hacia el mundo? Entonces, ¿qué dice la gente? Dice, yo no quiero colaborar en una compañía cuyo propósito es fomentar más cáncer en el mundo. Entonces, el propósito de esta compañía no es sostenible para los jóvenes que quieren ver un mundo muy diferente, mucho mejor. Mas no son las únicas, ¿no? Tenemos esta industria como la industria minera, por ejemplo, que también sufre lo mismo, ¿no? La percepción de los jóvenes sobre la industria minera es que explotan realmente territorios, el ecosistema, que afectan a las comunidades, entre otras cosas. Pero no es la única. Si te vas al mundo, por ejemplo, de la banca y seguros, que antes era como que, wow, trabajar en un banco, hoy en día a los jóvenes no les interesa porque han visto a sus padres sufrir por los desengaños de las tarjetas de crédito, han visto a sus padres sufrir con los préstamos y demás, y sienten que yo no quiero formar parte de esta mafia. ¿Ok? Correcto. Entonces, el propósito de una organización es realmente clave y trabajamos muy duro en, por ejemplo, reingeniería en empresas para poder cambiarle el propósito, cambiar lo que es la perspectiva que tiene el mundo acerca de ellos, poder ayudarlos siempre en una manera ética, ¿no? Porque claro, con las herramientas que manejamos podríamos manipular muy fácilmente cualquier tipo de cosas, pero somos muy éticos en la selección de nuestros clientes. De hecho, no hemos trabajado con esta empresa tabacalera que te mencionaba por obvias razones y así sucesivamente. Entonces, hay un elemento muy importante que se refleja en el liderazgo, que es cuál es el propósito de liderar. Porque cuando tú le preguntas, Jesús, a cualquier audiencia, yo lo hago en mis auditorios, en los MBAs donde dicto, en los diferentes países del mundo, y le pregunto a la audiencia, ¿quién quiere ser líder? Pues todo el mundo levanta la mano. Pero la gente levanta la mano por ego, ¿no? Lo Ok. levanta porque liderazgo equivale a poder, liderazgo equivale a dinero, liderazgo equivale a muchas cosas para la mente de la gente, A fama, por ejemplo. a fama, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, todo esto lo que hace es que simplemente está sirviendo como un motivo a ciertas necesidades básicas psicológicas del ser humano. Y la primera necesidad básica del ser humano, ¿cuál es? Es la necesidad de reconocimiento por parte de los demás. Entonces, si no trabajamos en el autoconocimiento y no descubrimos cuáles son los motivos y nuestras taras en la vida y no logramos subsanar este nivel, pues no vamos a formar ni a desarrollar buenos líderes. Por eso que el primer componente tiene que ver con la confianza en uno mismo desde el autoconocimiento para poder liderar en nuestra propia vida. Eso no me lo invento yo.
son estudios que hemos llevado a cabo desde la neurociencia para entender principalmente qué afecta en tu estilo de liderazgo y por qué algunos juegan a roles de poder. Entonces, McClelland decía, hay tres agentes motivacionales, ¿no? Y decía muy claramente, uno es poder, ¿ya? El segundo está en la afiliación y el tercero está en el logro. Entonces, ¿el poder qué es? El demostrar que tú estás en capacidad sobre otros en afianzar poder, ¿no? Entonces, porque yo puedo, voy a hacerte hacer esto. Okay. El Ok, segundo es afiliación, aquellas personas que necesitan formar parte de un bando, ser reconocido por los demás, ¿no? Y son los típicos bonachones que le dicen sí a todo, ¿no? Entonces, sí, 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 yo te ayudo en esto y demás, pero básicamente lo que están queriendo resolver es una carencia de aceptación por parte del resto, ¿no? Y el tercer tipo de motivación tiene que ver con los logros, ¿no? Entonces, ahí sí es un autoempoderamiento, está más orientado, digamos, a la manera en la cual tú puedes demostrarte que estás en un camino de ascenso en tu vida y demás. Entonces, yo les hago la pregunta a todos los que nos están viendo, ¿no? Cuando tú piensas en liderazgo, ¿qué es lo que te motiva? ¿El poder, la afiliación o el logro? ¿No? Te hago esa pregunta. Claro que tenemos test mucho más específico para poder sacar esto sin una autorreflexión, porque solemos mentirnos a nosotros mismos y hay muchos que están pensando, no, 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 sí, yo soy más por el logro, pero en realidad, si estudiamos más en profundidad, es probable que tu subconsciente te lleve realmente a tomas de acciones que son más de orgullo, más de ego, más de poder. yo quiero que en este tema que estás, en esto que estás ampliando, en el tema de neurociencia, le digas a nuestros participantes acá, que lo van a ver también en repetición, en el Instituto de Neurocoaching, las personas tienen esta herramienta aún más, obviamente más ampliada, para subsanar ese yo interior, para poder desenvolverse en las distintas áreas del liderazgo, ¿no? Allí Sí. lo tenemos en amplitud total. Sí, totalmente. Son diferentes tipos de formación que llevamos a cabo, desde conferencias, obviamente, a programas de formación y certificaciones que llevamos a cabo en diferentes países, de la mano de todo el equipo, digamos, ejecutivo y del equipo también de formadores, ¿no? Está ahí, por ejemplo, Andrea Alessio, que es parte de nuestro equipo, no solo como manager, que ella está en Buenos Aires, sino que también como directora académica. Y la participación de los exalumnos es muy importante en lo que llevamos a cabo. Y yo les invito a que puedan entrar a la página web, ¿no? ioneduca.com para ver los cursos que tenemos ahí. Son más de 90 cursos completamente gratuitos, desarrollados con un proceso científico por parte de nuestros exalumnos graduados, ¿no? Entonces, se me va, estaba pensando en francés, le iba a decirle de Boucher, digamos, las salidas después de una formación en el Institute of Neurocoaching son muchas, las salidas profesionales, ¿no? Desde docencia, desde temas, por ejemplo, de formar en empresas, aprender de business coaching, el poder, si haces tu maestría con nosotros, que es el máster en neurocoaching, ¿no? Vas a hacer una investigación completa con tutoría y demás para que tú mismo puedas crear tus propios modelos. Entonces, ahí lo van a ver reflejado en estos cursos y los alumnos saben muy bien, ¿no? Cuando postulan un curso somos súper rigurosos y revisamos todos los fundamentos y no hay algo como que según los estudios tal y cual cosa, ¿no? ¿Cuál es el estudio? Demuéstrame las bases de este estudio. ¿Realmente es un estudio científico? ¿Ha sido publicado en un journal científico o no? Entonces, somos súper rigurosos en ese tipo de metodología porque creemos, ¿no? que lo más importante es acercarnos a la verdad. Y la mejor manera de acercarnos a la verdad es el método científico, ¿no? El método que te permite realmente llevar a cabo un proceso para demostrar una hipótesis con un resultado después de haber hecho un testeo, ¿no? Y eso es clave, ¿no? Y yo creo que en este momento, en este mundo, digamos, del desarrollo, vemos muchos personas que no que simplemente dan su punto de vista como si fuese una ciencia cierta, más no lo es, ¿no? Okay. Ahora te voy a hacer una pregunta, Mauricio. Aquí nos escribe David desde Chile. Ahí tenemos gente conectada de Chile. Él pregunta, desde lo antes expuesto, lo cual me parece interesante, ¿qué hacer cuando somos liderados por malos jefes?
Buena pregunta. Bueno, tiene que ver con tu propio liderazgo. Entonces, nunca estamos bajo un concepto de no poder hacer algo. Y tiene que ver con nuestra autoconfianza. Si tú sientes en una organización que tienes a un jefe que no es el adecuado, no es empático, tienes varias opciones, ¿no? La Ujú. primera es dar lo que llamamos un feed forward, ¿no? Que es diferente a un feedback, sino que es qué podríamos hacer para que esto funcione mejor. Eso parte mucho de la asertividad y podrán buscar un video mío en YouTube que se llama Frases Mágicas, Mauricio Bock. Y ahí verán que hay una estructura idiomática que proponemos para poder enfrentar este tipo de situaciones y otras. Lo segundo es, si no te ha funcionado el conversar con tu jefe y demás, siempre tienes la opción, digamos, a recurrir a recursos humanos y a otras fuentes dentro de la compañía para poder explicar lo que estás viviendo, ¿no? Pero siempre planteándolo con elementos de soluciones, lo que tú propones, ¿no? Es muy importante sentirte protagonista y no víctima en lo que estás viviendo. Y lo tercero es, si nada de eso ha funcionado, siempre tienes la opción de salir de la compañía y no pasa nada con esto, porque definitivamente Era la es, opción. La opción. exacto. Es que la cultura no corresponde a quién eres. Entonces, ahí hay un shock de cultura. Entonces, te tienes que ir a una empresa cuya cultura realmente tenga que ver contigo, pero es la última opción. Yo te soy muy sincero, se me acercan muchos coaches con esta duda y me dicen, Mauricio, sácame de esta empresa, que yo no aguanto a mi jefe y todo el rollo. Entonces yo le digo, no, antes de sacarte de tu empresa, porque como he sido headhunter, tengo contacto de recursos humanos por todos lados, lo que les digo es lo siguiente, antes de sacarte, te propongo primero que hables con tu jefe y le plantees las diferentes cosas que me estás diciendo de una manera asertiva. ¿Y sabe lo que pasa después de esto, Jesús? Pues más del 90% de la gente resuelve su problema y se Correcto. queda en la compañía. Mira, Entonces, una pregunta aquí alineada a esa. Y dice, ¿y si tu jefe es el de recursos humanos? Si el jefe es el de claro, recursos bueno, pero también está el gerente general en la compañía. Entonces, siempre tienes ahí una manera, digamos, de poder seguir, digamos, dando retroalimentación para que la compañía funcione, ¿no? Entonces, es más, yo invito a todas las personas que están trabajando de manera dependiente a que no hagan caso omiso sobre este tipo de cosas, ¿no? Como te decía, lo más importante en una organización es la cultura y la cultura vive de las experiencias de las personas, ¿no? Entonces, si vemos que algo está mal, desde el trato hasta otros tipos de prácticas en una organización, no nos podemos quedar callados. Tiene que ver con nuestra capacidad de liderazgo sin importar la escala jerárquica en la cual nos encontramos. interesante. Esta pregunta va alineada a esa porque la tengo anotada. ¿Ya? Se puede liderizar de una posición no de la cúpula, sino no de arriba, sino desde abajo se puede influenciar hacia arriba? Sí, totalmente, totalmente, por supuesto. Es la forma realmente de poder llevar a cabo proyectos en una organización. O sea, en una empresa cuando somos empleados, no es que seamos solo agentes, digamos, de ejecución de lo que nos manden como órdenes. Si vivimos y sentimos que esta empresa es importante para nosotros, pues debemos tomar todas las medidas para que se preserve una cultura de respeto, una cultura digamos, de fraternidad, una cultura, digamos, de bienestar. Entonces, no importa si tú eres practicante o si eres el vicepresidente de la compañía, eso no tiene que ver. Lo que tiene que ver es en tu capacidad de liderar desde un ciudadano, ¿no? Y es como en la calle, Jesús. O sea, si tú ves a alguien que se estaciona en un estacionamiento de discapacitado, tú tienes siempre dos opciones, hacerte la vista gorda y seguir tu camino o decirle a la persona que está equivocada. Ok, ¿Ya? Tiene que ver con tu coraje, tiene que ver con tu capacidad realmente de sacar adelante las cosas que son buenas para los demás con valentía. Y ese es el problema. Entonces, muchas personas que se sienten inferior por la jerarquía, siempre van a decir lo que pasa es que yo no puedo hacer nada desde mi posición, ¿no? Debería yo ser el gerente o lo que fuese para cambiar y transformar esto. Pero en realidad no es así. Lo que tiene que hacer esa persona es liderar desde la valentía y conlleva realmente poder entender que ser valiente no es no tener miedos, es poder enfrentarte a estos miedos para poder progresar. ok.
Wow, es una información tan valiosa la que nos estás dando y nos estás brindando aquí. A todos los que puedan preguntar, háganlo abiertamente, ya nos quedan pocos minutos. Mauricio, todo lo que nos ha ampliado, sumamente maravilloso y complejo, ¿no? Habrá que estudiar y más que un taller en el Instituto de Neurociencia que tú lideras, obviamente podríamos obtener todas las herramientas prácticas para hacerlo. A todos los que están conectados, yo voy a dejarle en mi enlace de Instagram y el Instagram de Mauricio, el Instituto de Neurocoaching, donde pueden ver todo el programa, el programario para inscripciones, para investigar sobre cómo inscribirse, cómo estudiar, y lo vamos a dejar allí en el enlace. Mauricio, una pregunta que Sí. hace un participante, ya la tiene anotada, es la siguiente, que hay un mito sobre el liderazgo, y la neurociencia puede explicarlo mejor, que es el siguiente, el mito de que el líder tiene que ser, por ende, una persona extrovertida, o una persona que tenga o tenga facilidad para hablar, o para comunicarse con las personas. ¿En qué punto es tan cierto o no tan cierto de que tú puedes ser una persona quizás introvertida o no tan extrovertida como otras, pero puedes tener un liderazgo de influencia positiva? Pues mira, el liderazgo no tiene que ver con este tipo de rasgo de personalidad en definitiva. Escuchamos mucho de esos mitos y yo te agradezco mucho de traer esto a la mesa. Porque, mira, te lo plantean no solo en términos de liderazgo, pero hoy en día cuántas personas quieren vender esos famosos cursos de liderazgo y le llaman neuroliderazgo cuando no hay neurociencia detrás, entre otros caminos. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando te enseñan oratoria, parecería ser que solo está hecho para extrovertidos, ¿no? ¿Correcto? ¿Ah? Y no es así. Te dicen que el lenguaje corporal es el 70-80%, digamos, de lo que tú transmites. Eso Eso es lo falso, es es. falso. Lo es. Y es más, o sea, te lo dice también Chris Anderson en su libro de TED. Y te dice, está mal interpretado esa vaina. ¿Por qué? Porque imagínate entonces, a ver, lo primero es, ¿quién es el orador más grande del mundo en este momento? eh, Te podrían. John Maxwell me parece que es uno. John No, Maxwell, no lo es. ¿quién podría No ser? es. Es el Papa Francisco, loco. Sí. Entonces, te Wow. hago esa comparación porque él, ¿qué es? ¿Extrovertido? ¿Hace saltar a la gente? No, 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 no. Pero sí tiene un mensaje que captura a las personas, ¿no? Que tienen fe, ¿no? En la religión. Bueno, pasa exactamente lo mismo con cualquier expositor. No podemos nosotros pretender ser una persona que no somos. Sería completamente contraproducente exigirle a alguien que es introvertido ser extrovertido para que pueda hacer una exposición. Eso es falso, ¿no? O si tomásemos, por ejemplo, el caso de... Te voy a dar un eh, ejemplo, por lo menos Mark Zuckerberg claro, también es un introvertido, es un ¿ya? introvertido. Pero sí, claro, digamos, obviamente un hombre de negocio muy capaz y demás, pero no necesariamente es el portavoz siempre de su compañía. Ahora, tomas el caso de, ¿cómo se llamaba este científico? Se me fue el nombre, el que estaba paralítico, que Ah, tenía ok, el eh, neuro, a ver, ayúdenme muchachos ahí en el chat. sí, Pero sí sabes al cual me refiero, ¿no? sí, sí, Este, mm, ya te voy a ayudar. bueno, si el lenguaje corporal fuese realmente el 80% de su mensaje, en ese caso él nunca podría haber expuesto, ¿no? Delante de miles y miles de personas, ¿no? Entonces, fíjense, ¿no? No se trata tanto de eso, se trata realmente de el tenor del mensaje. Lo más importante siempre va a ser el mensaje y el propósito de comunicar. Um, claro, claro, la referencia de Big Bang Theory, efectivamente. Stephen Hawking. Stephen Hawking, exactamente. Entonces, si nos fijáramos solo en su lenguaje corporal, ¿qué pasaría? No es verdad, pues, ¿no? Entonces, fíjate, no es así. Y lo mismo con el liderazgo, ¿no? La gente piensa que para ser un gran líder tiene que ser un extrovertido, saltar y animar a la gente, y cómo están, y cómo están, y todo el rollo, ¿no? Bueno, no es así. Y fíjate que tú tienes interesante, hay un video que tú tienes en YouTube, por Vía Lab, que por cierto tiene más de 2,5 millones de reproducciones, que habla sobre el lenguaje corporal. Es fascinante. Sí, Yo lo he visto whatever veces, ¿entiendes? Y, sí, sí, y sí. hablas de eso, ¿no? Pero lo hablas del aspecto de la neurociencia, ¿no? No como aquella persona que Sí, para y que grita, sino desde cómo. desde Cómo. cómo, o sea, lo que explico en ese video principalmente son algunos de los efectos de la lectura en cuanto al lenguaje corporal.
Pero definitivamente lo que tenemos que entender es que no es solo eso, sino que debemos nosotros fundamentar el motivo por el cual queremos comunicarnos. Eso es más importante. Y ahora yo te lo digo, Jesús, y para todos los que nos están siguiendo, yo no publico mucho en mis cuentas, digamos, de redes sociales. Y le voy a explicar por qué. Porque principalmente yo creo que si no tengo algo importante para decir, no tengo por qué estar publicando cada 5 minutos un story. Um, Porque debemos ser muy responsables en entender que la gente es muy adicta a este tipo de, digamos, de medium de comunicación y que lo que se está luchando hoy en día es por acaparar tu atención. Yo no quiero entrar en ese elemento de lucha que sería solo marketero, sino siendo muy responsable, ¿no? De poder solo brindar información que Valioso. siento que es de interés y es por eso que si me siguen, pues no se extrañen que pueden pasar 2, 3 días y no pongo nada porque simplemente me siento muy responsable de no hacerlos adictos a ustedes, ¿no? No adicto a mí, al aparato de su celular, ¿no? Pues, y le doy algunas recomendaciones. Una de las primeras es pongan un widget, básicamente, que te dice cuántas horas estás frente a tu pantalla para empezar a corregirlo. Lo segundo es, realmente sigue a la gente que te genera valor, ¿no? Eh, lo tercero es, pues, no pongas notificaciones en tu celular porque ya tienes el reflejo de regresar a tu celular. Entonces, agregar notificaciones es distraer la mente en cada momento, interrumpir tus procesos de aprendizaje, ¿no? Sí, mira, aquí hace una pregunta, Ángel Quiroz, coach, gracias por la pregunta. Dice, ¿existe la neurooratoria? Muy buena pregunta, porque eso se ha difundido y se ha marketeado mucho. Sí, bueno, digamos que, a ver, la oratoria puede tomar principios de neurociencia para transmitir mejor. Pero yo Ok, te voy a ser muy honesto, era Juan, ¿no? Este, básicamente se fundamenta en lo que se llama la retórica. La retórica tiene siglos de siglos de siglos, desde los filósofos, ¿no? Entonces, no hay nada nuevo realmente. Es como tú puedes argumentar mejor, y hay diferentes esquemas. Eso lo enseñamos también en el Master Training en Neurocoaching. Les enseñamos retórica profunda y aplicada a las personas para poder construir desde lo que es la estructura gramatical. Y yo te soy honesto, Jesús, o sea, el español no es mi primer idioma, pero lo que me salva la vida en cuanto a los idiomas, básicamente es entender la estructura gramatical del mensaje, de la argumentación y del discurso para poder entrar de una manera más lógica en que ustedes me puedan entender mucho mejor. wow, perfecto. Bueno, creo que te respondieron la pregunta por acá, Ángel Quiroz, coach. Bueno, nos quedan aproximadamente 8 minutos y estos últimos 8 minutos quiero compartirte algo rápido para que nosotros, últimos 5, Mauricio, quisiera que me hicieras los últimos 5 minutos finales Sí. al instituto nuevamente para los que están entrando. Pero quiero decirte algo, lo que tú acabas de decir con respecto a las redes sociales, el, el no poner todos los días diferentes videos o diferentes cosas agregadas simplemente porque cumplir con un esquema mal marketeado de influencer no agrega ningún valor agregado. Por eso que tú ves, es imprescindible como tú ves cuentas, y yo sé que todos los que están aquí lo han visto, cómo ven cuentas de donde la proyección es física totalmente, ¿no? Para no caer en estereotipos, pero físicas que no agregan o ningún valor agregado al crecimiento personal y tienen millones de seguidores, y como las cuentas que agregan valor intelectual quizás tengan pocos seguidores. Entonces Es correcto. va por esa línea lo que tú dices, ¿no? Pues sí, mira, y tú verás, o sea, si revisan mi cuenta de Instagram, yo sigo a muy pocas personas, muy pocas, ¿no? Y no por ello no tengo un número, digamos, grande de seguidores. Porque en realidad uno siempre va a encontrar estilos, ¿no? Y en la vida tenemos diferentes momentums y etapas en las cuales vivimos de ciertos miedos. Entonces, claro, nos aferramos en muchas oportunidades a un estilo que puede ser de alguna manera atractivo cuando te venden la idea de que hay que hacerse millonario, que hay que ganar mucho dinero y demás. Entonces, eso básicamente juega con tu miedo a no tener,
¿no? Y es por eso que muchas personas siguen ese tipo de influencers orientado en fomentar un miedo por no tener, porque te dices, si no tienes dinero no vas a ser feliz en la vida, y cuya ecuación es completamente inadecuada y además falsa. Mira, Los estudios demuestran que no, porque no hay una correlación entre el número de dólares que tienes en la cuenta y tu felicidad. No lo digo yo. O sea, búsquenlo, busquen realmente los estudios científicos de Harvard, el estudio más largo de la historia, tiene más de 75 años y sí demuestran que no hay correlación entre el dinero y la felicidad. Y también el estudio mundial sobre, digamos, la riqueza de los países y la felicidad de los habitantes. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, mucho cuidado en no caer en esas trampas del día falacia. a día, las famosas mentes millonarias, todos los memes orientados a generarte miedo de no tener, porque luego te venden la píldora, ¿no? Entonces venda mi curso y vas a ser millonario, ¿no? Eso no es muy ético, ¿no? Estamos terminando, quizás para un próximo live, si así nos permite el destino, podríamos hablar un poco más sobre este tema, pero lo que tú dices, Claro. te quiero agregar algo allí, que yo lo comparto con algunos colegas, inclusive mi colega de Metamorfosis, una gran colega profesional de acá de Panamá, y yo le digo lo siguiente, a mí cuando me viene alguien y me dice, mira, las 7 claves del éxito, o las 7 claves para ser feliz, o las 12 claves para ser millonario, yo obvio ese tipo de información, porque es como tú dices, o sea, la gente quiere vender falacias de felicidad encapsuladas que no existen, porque no hay una metodología como tal, desde el punto de vista que puedo expresar, para decir las metodologías exactas, para, por ejemplo, para ser feliz. Yo escuché en estos días un influencer que tiene más de 2 millones, yo lo seguí, 2 millones de seguidores, y él decía, si tú no me das un proyecto de emprendimiento donde puedes demostrar, mira lo que dijo, que no me pareció totalmente fuera de lugar, me pareció totalmente fuera de lugar, si no me muestras un proyecto de emprendimiento donde me demuestres, perdón, la capacidad de hacer $1.000.000 como mínimo, no te puedo meter en mi círculo cerrado de mentoría. Tienes que demostrarme que puedes hacer $1.000.000 con tu proyecto. Y me pareció totalmente inadecuado. O sea, eso releva a un público a una situación de ansiedad y de depresión, porque cómo tú puedes liderizar poniéndole ese tipo de metas a unas personas que quieren proyectar desde cero, ¿no? Y no todo el mundo tiene las mismas capacidades, creo. Las capacidades se desarrollan, yo creo en eso, pero no todo el mundo tiene la misma meta o la misma visión para proyectar ciertos ámbitos de ciertos liderazgos. Entonces, cada uno tiene una capacidad diferente. No sé qué puedes agregar a eso. No, bueno, totalmente de acuerdo. O sea, hay momentos para todo. Hay personas que creen que ahí lo dice Ángel, ¿no? El dinero compra la felicidad. Bueno, se sabe hoy que la felicidad está en la calidad de nuestras relaciones humanas. Y el dinero nunca ha comprado ni amor, ni tampoco ha comprado amistades. Aunque hay un dicho por ahí, ¿te acuerdas del marketing que decía que para todas las demás cosas existen Mastercard y Visa, ¿no? Sí, claro, exacto. Entonces, fíjate, pero digamos, el tema está en la calidad de nuestras relaciones humanas, ¿no? Y la verdad que ahí vamos a encontrar las claves de nuestro éxito emocional, que es la felicidad, ¿no? Perfecto. Bueno, Mauricio, quiero despedirme dándote las gracias por A ti, Jesús. este espacio tan maravilloso que nos ha brindado. Yo estoy, o sea, quisiera que estos momentos se congelaran. Para mí el aprendizaje es invaluable, lo que tú nos aportas como profesional y lo que estás haciendo. Te podemos seguir en tus cuentas de Instagram, en YouTube y en el Instituto de Neurocoaching, que vamos a Sí, darlo. y ahora en Spotify también me pueden buscar. Tengo varios podcasts y también podcast del Institute of Neurocoaching con nuestros alumnos. Pues simplemente entren a Spotify, ponen Mauricio Bock, por ejemplo, para mis podcasts, o Institute of Neurocoaching o ION Educa, y van a encontrar ahí pues una serie realmente muy, muy interesante de audios para poder empoderarlo, para poder descansar, para poder aprender de una forma diferente. Bueno, gracias, Angélica. Gracias por seguirnos. Mauricio, totalmente agradecido desde estás en la ciudad de Perú. Estamos en la misma hora de Panamá, conectados. Sí, Sé que el correcto. público de acá de Panamá quedó cautivado. Creo que va a haber una próxima vez. Creo que aquí la gente de Chile dice excelente entrevista, David. Gracias por conectar. Muchas gracias.
desde Chile, tenemos un público también interesante. Y quiero, Mauricio, invitarte abiertamente para que en próximos eventos podamos concretar más abiertamente las posibilidades de que el público de Panamá y de esta parte de Centroamérica, Costa Rica, podamos de alguna manera conectarnos con tu instituto y hacer un proyecto en común donde podemos colaborar y bueno, podemos aprender de lo que tú nos das. Encantadísimo, el proyecto está abierto desde mucho antes de la pandemia para poder ir a Panamá, un país que conozco muy bien, donde he estado varias veces, caluroso y cálido de personas. Entonces, encantadísimo, todo a través de las posibilidades que nos ofreces, Jesús. Bueno, Mauricio, encantado, buenas noches, saludos a toda la gente de Perú y a todos los que se conectaron, agradecido y bueno, bienvenidos a nuestro próximo live. Éxitos a todos, muchísimas gracias por estar presente y compartan esto, porque liderar es compartir conocimientos. Les agradezco mucho. Excelente, éxitos, Mauricio, gracias. Éxitos, igual. Chao.